Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, aquí nos encontramos nuevamente un día más y ya estamos preparados para abrir la palabra de Dios y tener otro estudio bíblico. Estamos perseverando en esto una vez al día, a estas horas, pues pararnos en nuestros ajetreos diarios y tomarnos una horita de nuestro tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Cuando Jesús estaba en Getsemaní orando y volvió y se encontró a los discípulos durmiendo, les dijo: ni siquiera habéis podido velar una hora. Es como decir, es lo mínimo que podríamos estar haciendo. Así que en ningún caso nos lo creemos ni pretendemos nada, porque siervos inútiles somos, lo que teníamos que hacer hicimos. Pero sin duda en esto hay bendición, el Señor nos bendice. Cuando hacemos las cosas que a Él le agradan y cuando estamos haciendo todo aquello que tiene que ver con su obra, con su reino, pues sin la más mínima duda, eso es una bendición para nuestras vidas. La palabra de Dios nos bendice. Bien, vamos a hacer una oración, en primer lugar, para pedirle al Señor que Él nos dirija. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos un día más porque sabemos, Señor, que estamos en tus manos. Vivimos confiados, sabiendo que nos dirigimos hacia lo que tú nos has predestinado, hacia el futuro que tú has previsto para nosotros. Así que estamos tranquilos, caminando, acercándonos cada día más y más a ese momento en el que nos reuniremos contigo para disfrutar toda una eternidad en tu presencia, en una nueva creación donde no habrá nada malo. Gracias, Señor, porque entre tanto en esta vida no estamos solos, tú nos acompañas. Y tú, Señor, nos has puesto en la iglesia para que nos podamos bendecir unos a otros, para que no nos sintamos solos. Formamos parte de tu reino y somos muchos miembros, Señor. Y aquí hay un grupo de ellos cada día, reuniéndonos alrededor de tu palabra. Muchos en directo, otros en diferido, pero nos sentimos parte de tu Iglesia universal. Tenemos un mismo sentir, te buscamos a ti cada día y sabemos que tú nos hablas. Así que te pedimos que nos hables hoy también. Danos sabiduría para explicar tu palabra y para entenderla. Y muchas gracias por estar con nosotros siempre. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ¿sobre qué queréis que estudiemos hoy? ¿Qué nos tocaría? A ver si alguien nos dice el tema que nos toca hoy y entonces iremos allí. Y mientras tanto voy a ver aquí en el chat en directo los hermanos que han escrito. Ahí tenemos a Ana Aliaga. Buenas tardes, Ana, Dios te bendiga. Benito, buenas noches, bendiciones. Miguel Torres, Dios te bendiga, Miguel, bienvenido. José María, buenas tardes, un abrazo y bendiciones para todos. Carmen Reyes, gracia y paz también para ti. Beatriz, buenas noches, bendiciones, Beatriz. ¿Quién tenemos más por aquí? A David, Liliana y David y Daniela, la familia han escrito por allá. Buenas noches, familia. Bueno, ¿cuál es el tema que nos toca hoy? ¿De qué vamos a estudiar hoy? Así ya vamos preparando nuestras Biblias. Mientras acaba de entrar un saludo en directo bueno, han entrado un montón de golpe. De Jacinta Solís, buenas tardes, Dios te bendiga, Jacinta. De Belén también ha entrado, saludando y bendiciendo a Cecilia. También ha entrado un mensaje de Gaby y Yoli, buenas noches, bienvenidos. De Ana Rita, muchas bendiciones. De Ana Karina, buenas tardes, bendiciones. Juan Bermudo, Dios te bendiga, bienvenido. Paco y Rosario, buenas noches. Y Carmen decía, ¿Romanos? Pues no, Génesis. En el orden que llevamos, el lunes estudiamos Romanos, martes ayer estábamos con Hechos, hoy nos toca Génesis. Así que vamos a Génesis, si nos da permiso Carmen, a no ser que ella diga, no, Romanos, pues entonces nos vamos con Romanos, pero vaya,
En principio vamos a ir a Génesis porque hoy comenzamos el capítulo 20 de Génesis. Dejamos atrás Sodoma, Gomorra, la historia de Lot, con todo lo que haya ocurrido. Hemos aprendido muchas cosas. Todas estas cosas quedaron ahí para testimonio a nosotros. Muchas de ellas quedaron ahí como estábamos aquel día estudiando en hermenéutica, porque son tipo de nosotros. Así que mucho que aprender para llevarlo a nuestras vidas y aplicarlo en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es poderosa para transformarnos, para cambiarnos. Y hoy vamos a Génesis capítulo 20, Abraham y Abimelech. Y el título que podemos poner a este estudio es que Abraham niega a su esposa. Abraham va a la tierra del Negev, una de las zonas de Canaán. Allí hay un rey, Abimelech, y Abraham y Sara, por miedo a que le puedan hacer algo a Abraham, dicen que Sara es su hermana, no es su esposa, dice es mi hermana. Y entonces el rey Abimelech la toma en su harén para poder estar con ella, y ahí Dios tiene que intervenir. ¿A qué os suena esta historia? A ver, ¿a alguien le suena de algo esta historia? Dices, esto me suena como si ya lo hubiese leído, como si ya lo hubiésemos estudiado. Claro que sí, porque allí en el capítulo 12 esto ya ocurrió. Y después podemos recordar ese pasaje leyendo allí un par de versículos. Pero ya le ocurrió, es la segunda vez que Abraham hace esto. ¿Y os suena de algo más esto en Génesis? Tenemos en el capítulo 12, Abraham lo hizo, aquí en el capítulo 20 Abraham lo hizo por segunda vez. ¿Y os suena de algo más en Génesis, algo parecido que ocurriese por ahí? Bueno, id preparando las Biblias en Génesis 20 porque vamos a leer el pasaje y después iremos tratando de sacar lo que la palabra de Dios nos enseña, algo práctico para nuestras vidas. Bienvenida Linda, buenas tardes, bendiciones. Bueno, nadie escribe, a nadie le suena de nada más, pero es que al hijo de Abraham, a Isaac, le pasó también lo mismo. Ya lo veremos. Vamos a leer Génesis 20, versículo 1. De allí partió Abraham. ¿De allí de dónde? Bueno, pues de donde está él afincado, donde tiene su campamento principal, en Mamre. De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer.
Y cuando Dios le hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la heredad que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos, así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Bueno, ¿os acordáis, no?, cómo la historia se repite. Gerar está situada a 23 kilómetros de la costa del Mediterráneo, entre Gaza y Beerseba. Es una ruta muy importante de caravanas entre Canaán y Egipto. ¿Y por qué Abraham se va de Mamre a esta zona? Porque recuerda que Abraham tiene mucho ganado y según qué épocas la tierra está más seca y no hay pastos, no hay suficiente comida para los animales. Entonces el pastoreo requería que a veces de ese desplazamiento buscando los mejores pastos. Y esta tierra es una tierra de pastoreo, es rica, está bien regada, de la brisa del Mediterráneo que entra, trae más humedad, más lluvias. Entonces, puntualmente Abraham tenía que hacer estas cosas y él va para allá. Y como hemos dicho, es la segunda vez que esto ocurre. Recordamos cuándo ocurrió la primera vez. Génesis capítulo 12, versículo 11 al 13. En este caso fue en Egipto. Dice en Génesis 12, 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. O sea, que yo me salve contigo, que hagan lo que quieran. Esto es lo que Abraham pensaba. Y habían establecido ese pacto. Allí donde quiera que vayamos, en tierras de pecadores, pues siempre vamos a decir eso. Es mi hermana. No sea que porque te ven tan hermosa, quieran estar contigo y me maten a mí. ¿Qué te parece? ¿Cuánto amor, de Abraham? Bueno, no dudo que quisiera a Sara, pero hay una actitud bastante egoísta. Y sobre todo, pues no te olvides que Abraham es un hombre de fe. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y aparece en el capítulo 11 de Hebreos. Demostró su fe dejando todo en Ur de los Caldeos para ir a la tierra que Dios le dijo sin saber a dónde iba. Estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac porque Dios se lo mandó. O sea, Abraham era un hombre de fe. Es interesante, muy curioso, que precisamente los, vamos a decir entre comillas, los héroes de la fe en la Biblia, muchos de ellos fallaron allí donde eran fuertes. Abraham falla en su fe, Moisés falla en su mansedumbre, porque dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra, y cuando bajó del Sinaí y vio la idolatría, no se contuvo y rompió las tablas de la ley. Y cuando Dios le dijo la segunda vez, háblale a la roca, no le habló, le golpeó por segunda vez, y resulta que el hombre más manso de la tierra perdía su dominio propio a veces. Interesante, ¿no? David, un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre íntegro, fiel, era celoso de obedecer a Dios, y fíjate dónde falló también, allí donde era fuerte, en su fidelidad a Dios. Traicionó esa fidelidad descuidándose, tomando una mujer que era de otro hombre, mandando matar a este hombre. Es muy interesante que la Biblia nos cuenta estas historias de los héroes de la fe y sin duda es una advertencia para nosotros.
De hecho, la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y dices, entonces, hermanos, siempre estamos a expensas de pecar, porque ¿qué importa que yo sea fuerte en las cosas de Dios? Y no, pero, ¿sabes? En todos los fracasos había un denominador en común, y es cuando nos descuidamos en las cosas de Dios. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. La Biblia dice, acercaos a Dios, Él se acercará de vosotros. La palabra de Dios dice que nos llenemos de esa palabra, de la misma palabra de Dios, para que estemos fuertes, que estemos llenos del Espíritu Santo, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El secreto del éxito no está en nuestra fortaleza. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Cuando estos hombres y mujeres fueron fuertes, no fue cuando confiaron en su fortaleza, en su cuerpo, no, fue cuando dependían totalmente de Dios. Y ahí es donde siempre tenemos que estar velando. Porque por muy confiados que estemos en nuestro carácter en algunas áreas, nunca nos podemos fiar de nosotros mismos. En un momento de debilidad podemos caer. Abraham no aprendió de la lección de la primera vez, de lo que pasó allí. Allí también le dijeron, pero ¿por qué nos has mentido? Y si hubiesen tomado a Sara, ¿qué hubiese ocurrido? Y si Sara se queda embarazada de otro por ahí, el hijo de la promesa, imagínate, ¿no? Dicen, no, que Sara era estéril. Uf, después tuvo un hijo con Abraham. ¿Cómo nos podemos complicar la vida? ¿Cómo podemos complicar las cosas, no? Pero esto puede pasar una vez, pero 2 veces. Bueno, pues sí, a los hombres nos pasa eso. Caemos una vez y volvemos a caer. De hecho, había un dicho popular que decía que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Diríamos 2, y 3, y 4, y hasta más. Bueno, aquí hay un pecado que se repite. Mentir cada vez que veo que mi vida está en peligro por causa de mi mujer, mentimos. Y eso es pecado, evidentemente. Es pecado la mentira, es pecado esa actitud egoísta de yo me libro y a mi mujer la dejo expuesta al peligro. Y como no es la primera vez que le pasa esto a Abraham, debía de haber confrontado esta situación. Él tiene comunión con Dios, él habla con Dios. Él puede tratar con Dios y decirle, Señor, yo vivo con este temor. Ayúdame, fortaléceme. Hermanos, a veces puede ocurrir en la vida del creyente que hay hábitos, hay actitudes pecaminosas que nos llevan a fallar una y otra vez, y una segunda y una tercera vez. Entonces son situaciones en las que a veces muchos cristianos se resignan porque piensan que es inútil luchar contra eso. Es un poco la experiencia de Pablo que él explica en Romanos 7, de la persona que es religiosa. La persona religiosa, que es su experiencia como Saulo antes de tener la experiencia personal con Jesucristo. Es una experiencia de que yo quiero agradar a Dios, pero me encuentro que sirvo al pecado. Yo quiero honrar el nombre de Dios, pero veo que en mi cuerpo hay una ley, la ley del pecado, que me lleva cautivo, sin que yo quiera, a pecar. Y a muchos creyentes les puede pasar eso. O bien porque nunca han nacido de nuevo, o bien por inmadurez. Han conocido a Jesucristo, han nacido de nuevo, pero no han crecido espiritualmente, no se llenaron suficientemente de la palabra, no la están comiendo cada día, su relación con Dios es pobre o nula. Entonces esos creyentes necesitan madurar. Pablo dice que ya no hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces todos tenemos que llegar a ese objetivo, andar en el Espíritu. Y si hay algo en nuestra vida, algún área en nuestra vida, en la que el pecado nos lleva, la tentación nos lleva a pecar, pues tenemos que confrontar esa situación como sea. Habla con Dios, busca consejo en hermanos responsables, en el pastor o los líderes de la iglesia, porque no estamos solos, somos parte de un cuerpo. Si el pastor es un hombre de Dios, no te va a juzgar, va a ayudarte, va a tratar contigo.
No importa cuánto ames a Dios. Hay hermanos que dicen, yo amo a Dios con todas las fuerzas, pero fracasan. Abraham amaba a Dios, confiaba en Dios, pero parece que había un punto débil en su vida, que era ese temor a que le pudiesen hacer daño por causa de su esposa. Entonces, a veces no importa o no depende de nuestra buena voluntad, de las emociones. No te olvides que, aunque hayamos nacido de nuevo, vivimos en un cuerpo de carne todavía. Somos vulnerables a ciertas tentaciones. De ahí que la palabra de Dios nos advierte tantas veces a estar firmes, a velar, a no caer, a estar confiados en el Señor, dependiendo de Dios, llenándonos de su palabra constantemente, porque si no tenemos esta dependencia, es como bajar la guardia y ahí es cuando el enemigo va a aprovechar. Ayer decíamos en la iglesia, algunos hermanos piensan, ¿y para qué tanto estudio bíblico? ¿Para qué tanto leer la Biblia? ¿Para qué tanta oración? Porque es que necesitamos. ¿Verdad que los mismos hermanos que dicen eso, ¿para qué tanta Biblia? ¿Verdad que no los oyes decir, ¿para qué tanto Internet y Facebook y Instagram y para qué tantos vídeos en YouTube y para qué tanta pantalla? ¿Verdad que no dicen eso? Pues es mucho más tiempo el que se dedica a llenarnos de esas cosas del mundo, que sí, nadie duda de que eso es muy entretenido. Hombre, claro que sí. Si te pones ahí, voy a mirar unos vídeos, si te pones ahí a mirar vídeos y se te pasan los minutos que no te das ni cuenta. Claro que es muy entretenido. Y la industria de Internet se va reinventando. Esta tarde estaba leyendo una noticia que decía que se dieron a conocer datos acerca del metaverso, que esta empresa de Facebook, que ya no se llama Facebook, se llama Meta, esta empresa está desarrollando, y decían que para que todo esto funcione, el metaverso, se está trabajando en un superordenador que estará controlado por inteligencia artificial, que se convertirá en el ordenador más potente del mundo, con diferencia. Estaba leyendo la noticia y la verdad es que me preocupa cuando leo esas noticias. Porque si lo que tenemos ahora ya es un problema, nos absorbe tanto tiempo, a veces crea problemas psicológicos a los jóvenes y los no tan jóvenes, pero especialmente cuanto más inocente o vulnerable es la mente humana, pues más se afecta por estas cosas y al final redes sociales, Instagram y eso es una pantalla al mundo para mostrar una parte falsa de nuestra vida. Y el metaverso, ese mundo en el que tú tendrás tu avatar, o sea, tú tendrás un personaje que se encarnará en ese mundo del metaverso y ahí pues tú tendrás otra vida. Será una vida falsa, virtual, pero en esa vida tendrás opciones de ser rico, de triunfar, de conocer gente, de vivir. Y no me quiero imaginar todo lo que eso va a crear en la humanidad, incluso en muchísimos, en millones de cristianos. Es muy preocupante todo eso. Pero ese es el mundo en el que estamos y tenemos que aprender a enfrentar estas cosas no con nuestra propia fuerza, sino con la fortaleza del Señor. No importa los años que llevamos de creyentes, nuestras buenas intenciones, que nuestra fe sea genuina y que amemos al Señor. Yo no dudo de Abraham que él tenía todo eso, pero fallaba siempre en lo mismo. Siempre fallaba allí donde se suponía que era fuerte en su fe. Así que tenemos que aprender de los errores, del testimonio de Abraham y de todo lo que la Biblia nos dice, pero de nuestros propios errores, ver dónde fallamos y tratar de cambiar todo eso, transformarlo con el poder del Señor y con las reglas del Señor. Llénate de su palabra todos los días. Vive una vida de intimidad con Dios. Que el Espíritu Santo de esa forma pueda llenar tu vida. Y así no sea tu fuerza, sea la fuerza de nuestro Señor, que no tiene límites. Entonces de allí partió Abraham a la tierra del Negueb y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana.
Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Sabes lo primero que me sorprendió cuando yo leí este pasaje? Fue que Sara es vieja. Anda ya por los 90. Y tú dices, vaya, y con esa edad todavía era deseable a los ojos de los hombres. Bueno, la Biblia nos dijo, ya allí en el capítulo 12, y parece que esto se mantiene, de que Sara era muy hermosa. Y bueno, pues algo tenía Sara pues que a los hombres les atraía, a pesar de la vejez. Hermanos, todos envejecemos, ¿verdad que sí? ¿O hay alguien aquí que no envejece? Que levante la mano. Bueno, algunos todavía sois jóvenes, otros ya hemos pasado el umbral de la vida, ya vamos ya dejemos la mitad de la esperanza de vida bastante atrás, no sabemos cuánto viviremos, pero sí que las canas aparecen, las arrugas, la vitalidad no es la misma. Y en muchos casos, pues, en los hombres aparece una cosa que se llama la curva de la felicidad. ¿Qué es eso de la curva de la felicidad? La barriguita, ¿no? Ahí aparece la barriguita. En las mujeres, pues, otras cosas. Nos descuidamos. A veces nos descuidamos físicamente. Y no debería. No digo que tengamos que ir al gimnasio todos los días, culto al cuerpo, pero sí tendríamos que cuidar nuestro aspecto. Porque sobre todo los que estáis casados, porque aunque tú ya estás casado y hay muchas frases hechas, ¿no? Que dice, bueno, yo ya lo tengo todo vendido, ya no tengo que conquistar a nadie. No, pero no se trata de eso. Cuando tú amas a tu esposa o a tu esposo, el amor te tiene que llevar a ofrecerle lo mejor. Y lo mejor también tiene que ver con tu aspecto. Tienes que cuidar tu aspecto. La higiene, el aspecto, el cuidado, el atractivo, todo eso tienes que cuidarlo. No puede ser que cuando conquistaste a tu esposa o la esposa al esposo, te cuidabas tanto tu aspecto, el peinado, el maquillaje, o los hombres todo arreglarse, vestirse bien, cuidar que no haya sobrepeso y todas esas cosas, y de pronto pues ya estamos casados y ya... No, hay que seguir cuidándose, porque a tu esposo o a tu esposa le tienes que dar lo mejor. Y en este tiempo no había las cosas que hay hoy en día. Pero sin duda, por estos detalles que Abimelech cuando vio a Sara dijo, la quiero para mi harén, está soltera, está libre, la quiero para mi harén. Era mayor, era vieja, pero la vejez no tiene que ver con que uno o una no se pueda sentir bien, atractivo, guapo, guapa. El atractivo muchas veces no tiene que ver con las facciones, sino con la actitud. Y no puedes perder tu actitud de sentirte bien y querer estar bien para los demás, especialmente para tu esposo o tu esposa. Pero bueno, esto es un paréntesis, no es un principio espiritual, no es simplemente, vamos a decir, un consejo o una enseñanza que hay en la Biblia, porque la Biblia, léete el Cantar de los Cantares, léete lo que Pablo dice acerca del matrimonio en Efesios y en otros lugares. Y hay una responsabilidad siempre del uno para con el otro que implica el cuidado, las atenciones, todas esas cosas. Así que ponte atractivo o atractiva para tu cónyuge, cuídate físicamente, aparte tiene que ver con la salud, si te dejas, si hay sobrepeso y que si el colesterol y otras cosas, el ser templos del Espíritu Santo implica que cuidemos nuestro cuerpo, este templo terrenal, como dice la Biblia. Pero el equilibrio, no te vayas al otro extremo, culto al cuerpo, todo el día en el gimnasio, todo el día mirándote en el espejo y todo. No estamos hablando de eso ni mucho menos. Es mi hermana, dijo, y el rey de Abimelech la tomó, la añadió a su harén. Esto era una costumbre en estas partes de Oriente. Los reyes, como también pasó en Egipto, Faraón, tenían su harén,
como hizo el propio Salomón. Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Este superó a todos con creces. Entonces era una costumbre en esa época. El contexto cultural nos sitúa ahí. Entonces para él fue normal. Vio a Sara, una mujer hermosa, a pesar de ser madura, de sus años, y la tomó para su harén. Todo este pasaje, si te has dado cuenta al leerlo, se extendió durante un tiempo. No fueron 2 días. Estamos hablando de, con toda seguridad, meses. Fue lo que ocurrió ahí. Entonces Abimelech se lleva a Sara a su harén, no la tomó la primera noche, pasaron días, pasó tiempo, y en ese tiempo Dios dice que vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: «He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido». Dios tiene que intervenir. Uy, cuántas veces Dios tiene que intervenir en nuestras meteduras de pata. Cuántas veces Dios tiene que intervenir para que no provoquemos que el problema sea mucho más profundo. Mira, Dios tiene sus propias normas. Su mente es inescrutable. No nos podemos meter en su mente y saber por qué en un momento actúa de una forma y por qué en otro momento actúa de otra. No lo sabemos. Pero sí que vemos en la Escritura que a veces Dios permite nuestras equivocaciones con todas sus consecuencias, y a veces Dios interviene para que nuestra equivocación no vaya a más. Seguramente Dios muchas veces obró en nuestra vida y nos libró o nos impidió que hiciésemos cosas que podían haber tenido un daño tremendo. A veces a lo mejor ni somos conscientes de ello, porque Dios opera en su soberanía y en su voluntad como Él quiere, pero sin duda que Dios tiene un plan, y como padre, y eso es fácil de entenderlo para nosotros, porque nosotros que somos padres, de alguna forma, intentando ser los mejores padres posible, actuamos así. A veces permitimos que nuestros hijos se equivoquen para que aprendan, y a veces tenemos que intervenir para que su equivocación no tenga una trascendencia muy negativa, que las consecuencias sean graves. Dios hace eso con nosotros, porque es nuestro papá. Entonces Él interviene, Él actúa. Y aquí Dios tuvo que intervenir antes de que ocurriese nada más grave. Sara está en el harén de Abimelech, y no sabemos cuántos días, pero todavía no la tomó en su cama. Pero cualquier día ocurre. Así que Dios, a través de sueños, le habla a Abimelech, y le habla con firmeza, con dureza, y le dice: Abimelech, muerto eres, estás muerto, a causa de la mujer que has tomado, porque esta mujer es casada con marido. Y como le va a decir más adelante, y este marido es profeta, es uno de mis siervos. Así que Abimelech, tienes un problema. ¿Cuántas veces Dios no tiene que interceder, intervenir por nosotros? Pero es natural, nos equivocamos. Y como digo, a veces Dios permite y otras veces tiene que intervenir. Y claro, la reacción de Abimelech pues es de sorpresa, porque él, vamos a decir, no sabía nada. ¿Hasta qué punto no sospechaba? No sabemos. La Biblia nos cuenta los relatos con las palabras que nos lo cuenta, y más allá a veces podemos percibir en el relato de decir, bueno, a lo mejor ahí había algo más que no dice directamente por esto, por aquello, pero en realidad no sabemos. Un hombre con su mujer llegan a este lugar, vienen con su tienda, vienen con sus ganados, vienen con todo, y Abraham dice, no, es mi hermana. Y el otro dice, se lo cree, y dice, vale, puede ser que Abimelech sospechara algo. Hombre, era un poco raro, ¿no? Dice, bueno, viajaba con su hermana. Sí, puede pasar. Pero no sabemos, eso le corresponde a Dios. El caso es que Dios le avisa a Abimelech, y ahí está, sí, que ahí está lo importante. Y entonces Abimelech se defiende, versículo 4. Abimelech no se había llegado a ella, y entonces dijo, Señor, matarás también al inocente. ¿No me dijo él,
mi hermana es. Y ella también me dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea, yo la tomé en mi harén porque pensé que estaba soltera. Ellos me dijeron que esto era así. Así que Abimelech se defiende, alega ignorancia. Yo esto no lo sabía. Bueno, ya te digo, yo no sé el corazón de Abimelech ni sé sus pensamientos. Pero él alega ignorancia. Y aunque uno sea culpable, no sería la primera vez que alega ignorancia. ¿O no? ¿O me equivoco? Que muchas veces cuando somos sorprendidos en una falta, por naturaleza tratamos de justificarnos y a veces lo primero que se dice, es que yo no lo sabía. Cuando vas conduciendo por carretera, te saltas un semáforo en rojo porque crees que nadie te ve y no vienen coches y de pronto ves un policía allí delante así con la mano y te dice, acaba de saltarse un semáforo en rojo y tú dices, sí, no lo he visto. Ay, qué fácil mentir y intentando justificarnos. Va por una vía a 80 y esta vía tiene que ir a 50. Sí, no lo sabía. ¿Cómo que no lo sabías? A veces hacemos eso, intentamos justificarnos así gratuitamente. Bueno, en el caso de Abimelech vamos a decir que tiene un argumento sólido y es que realmente Abraham y Sara le dijeron, somos hermanos. Entonces él ahí sí que tiene una buena defensa y es lo que presenta delante de Dios. Versículo 6. Y le dijo Dios, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Bueno, ahí entonces Dios ya confirma la actitud de Abimelech. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahí por eso Dios interviene. Abimelech no tiene culpa, así que antes de que cometa un grave error, Dios interviene y le advierte. Una vez advertido, lo que tú hagas, ahora sí que eres culpable y eres responsable. Ahora ya sí que tienes que estar ahí teniendo cuidado de lo que haces. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, ¿ves? Ahí, a partir de ahí sí eres responsable de lo que hagas, porque ahora ya tienes el conocimiento. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Dios siempre actuará con justicia, porque Dios es un Dios justo. Por eso Él interviene, impide que Abimelech tome a Sara y le advierte, dándole la oportunidad de rectificar. Ahí está cuando le dice que Abraham es profeta. Y entonces, como profeta, un profeta es alguien a quien Dios envía con un mensaje, es alguien a quien Dios llama con una misión. Y entonces, en este caso, a Abraham dices profeta, orará por ti y vivirás. Fíjate la importancia de los que somos hijos de Dios, de nuestras oraciones, de cumplir con nuestro propósito como profetas. Podemos bendecir o maldecir a otras personas. Abraham ya vimos que intercedió por Lot y Dios libró a Lot. Ahora Dios le dice a Abimelech, Él orará por ti y vivirás. Y bueno, y aquí volvemos al núcleo de esta enseñanza, ¿no? Nuestra profesión, hablo espiritualmente, nuestra profesión espiritualmente no es por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Abraham es lo que es por la gracia de Dios. Es que Abraham, el padre de la fe, es que Abraham fue escogido por Dios de entre todos los hombres. Es que Abraham no era nada, era como tú y como yo. Eso es lo que dice Santiago y eso es lo que dice la Biblia. Eran hombres como nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué nos hace diferentes de otros? Que un día le dijimos sí a la salvación,
a la gracia de Dios, y Dios ahora es el que hace su obra en nosotros. Pero no porque nosotros lo merezcamos o porque seamos mejores que nadie, no, ni mucho menos. Es porque Dios obra. Porque aquí vemos a Abraham fallando, cometiendo un pecado, pero Dios respaldando su ministerio. Es profeta y orará por ti y yo voy a respaldar su oración. Y dices, pero si acaba de pecar Abraham, Dios va a respaldar a un hombre que está pecando. Dios va a presumir, entre comillas, ¿no? Es profeta, es mi siervo. Sí, porque no es por Abraham, es por Dios mismo, por amor a mí mismo, dice Dios. O sea, lo que Dios está haciendo en tu vida no es porque tú seas diferente, especial o porque te lo merezcas. Mira, hay una fina línea que se pasa y uno no se da cuenta, se traspasa sin que te enteres, que es esa línea en la que de pronto no eres nadie a ojos de nadie, pero de pronto hay resultados, hay un fruto de lo que haces muy evidente, te conviertes en el centro de atención y hay una fina línea, finísima línea que la cruzas y no te enteras, en la que de pronto te crees alguien. Y es lo último en lo que tenemos que caer, porque caer en eso es el principio del fin. En el momento en el que tú te creas alguien diferente a los demás, más especial, más protagonista, que te mereces mejor las cosas, olvídate, ya caíste. Y no es un pecadito de una mentira, no, ahí tienes un problema. No somos mejores que nadie. Mira, si Dios te está utilizando y los resultados son muy vistosos, aunque la gente te dé la palmada en la espalda y te digan qué bueno que eres, no te lo creas. A todos nos gusta que se nos reconozca y está bien reconocer, porque ninguno tenga más alto, como dice ahí el versículo, ahora no me sale la palabra, concepto de sí mismo que el que debe tener. Pero dice que el que debe tener. ¿Y cuál es el que debemos tener? Siervo inútil soy. Separados de él nada podemos hacer. Pero cuando tú haces algo bueno, está bien reconocerlo. No para darte honra y honor y gloria, eso le corresponde a Dios. Pero sí el reconocimiento, como yo estoy reconociendo ayer martes y diciendo Pablo era un cristiano excepcional, yo estoy reconociendo eso. Pero Pablo se miraba a sí mismo y decía, yo soy el último de los apóstoles, yo soy el más pequeño, no me merezco lo que Dios me ha dado. A mí se me apareció Cristo como un abortivo, se me apareció a mí. Así Pablo se veía a sí mismo, así es como nos tenemos que ver. Yo puedo reconocer a mi hermano y decir, nuestro hermano ha sido un ejemplo de fe, de entrega, de servicio, de trabajo, pero no le estamos dando la gloria al hermano. Estamos reconociendo su esfuerzo, su trabajo, su abnegación, y todo eso está bien. Y está bien que nos animemos los unos a los otros así. Pero ahí por eso te estoy diciendo que hay una fina línea que no tenemos que traspasar nunca. Por un lado, no darle honra a los hombres, darle la gloria a los hombres, eso se lo merece Dios. Y por otra parte, en lo personal, no creérnoslo. O sea, reconocer que el que hace todo es el Señor, siempre es el Señor. Versículo 9 y 10. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, y esto es interesante, la regañina, la bronca que le mete un inconverso, un rey profano, pecador, a un siervo de Dios. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí, sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Bueno, me resulta muy interesante eso. La regañina que le mete, la reprensión que le mete un rey pagano a un siervo de Dios como Abraham. Esto nunca tendría que ocurrir. Esto es humillante. Yo que digo, soy siervo de Dios,
Yo camino en la luz, tú estás en las tinieblas. Yo que digo, tengo el conocimiento de lo que Dios ha revelado en su palabra, ya mis ojos no están cerrados, ahora veo. Yo que digo, tengo el Espíritu Santo en mi vida. Yo que soy la luz y la sal de la tierra. Que un incrédulo, que un pagano me tenga que reprender, me tenga que estar ahí metiendo toda una regañina. Eso no es lógico. Hemos sido llamados a ser ejemplo en todo en nuestras vidas. Bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de perversidad, dice en el Salmo 1. Y el apóstol Pablo, en muchos pasajes, en diferentes textos, nos llama a esa vida de integridad. Mira cómo lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2, 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mira, tú vives en este mundo, pero no eres de este mundo. En este mundo estamos rodeados de personas todos los días, donde te muevas, en tu trabajo, por la calle, en el supermercado, allí donde tú quieras que vayas, estás rodeado, según la Biblia, de una generación maligna y perversa. Son personas que caminan, no han conocido a Dios, por lo tanto caminan según su propia percepción, en su interpretación de los hechos de la vida. Y aunque a veces tú veas personas y dices, es una buena persona, sí, pero están en la oscuridad. Pero tú no estás en la oscuridad. Por eso tú tienes que ser distinto a todas esas personas con las que cada día nos relacionamos. Insisto, hay gente que parece buena persona, pero tú no tienes que parecer buena persona. Tú eres una nueva creación en las manos de Dios. Dice que nosotros resplandecemos. Antes os he dicho, somos la luz y la sal de la tierra. Resplandecemos como luminares en el mundo. Por eso Pablo comienza diciendo que seáis irreprensibles. ¿Sabes lo que quiere decir irreprensible? Que nadie te pueda reprender en nada, como Abimelech está haciendo ahora con Abraham. Que nunca te pase eso. Que no te pase que alguien del mundo venga y te diga, mira esto que has hecho, qué mal que has hecho. Esto que has hecho está mal, es un delito. Esto que has hecho ha atentado contra mi integridad. Esto que has hecho me perjudica. Esto, que nadie te tenga que decir nunca esto. Sé una persona íntegra, sencilla, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué pasa cuando te pones tu camisa blanca y de pronto hay una mancha ahí? Todo el mundo se fijará en tu mancha. Nadie se va a fijar en la blancura de la camisa. La camisa puede tener un blanco de esos que hay que ponerse gafas de sol para mirar. Pero a nadie le interesará ese blanco si tienes una mancha. Como tengas una mancha, todos ven la mancha, nada más que la mancha. Sin mancha. Tenemos que estar en medio de esta generación maligna y perversa. A eso nos ha llamado Dios. ¿Abraham falló en eso? ¿Podemos fallar? Claro que sí. Pero tenemos que procurar que no ocurra. Y Pablo enseña esto en diferentes momentos en sus cartas. No solo Pablo, otros apóstoles también, como por ejemplo Pedro. En su segunda carta, segunda de Pedro 3:14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿de qué cosas? De la venida del Señor. Dice, esperando esto, que un día estemos con el Señor, mientras tanto, procurad con diligencia, o sea, pon todo tu empeño en ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y qué curioso que Pedro usa las mismas palabras que Pablo. Sin mancha e irreprensibles. Los dos han usado las mismas expresiones. Sin mancha e irreprensibles.
Bueno, sin duda porque el Espíritu Santo es el autor. Inspiró a Pablo a decir eso, inspiró a Pedro a decir eso. Así nos llama Dios, a que nadie pueda ver una mancha en tu cuerpo, en tu vida, a que nadie te pueda reprender en nada. Me vuelvo a Génesis 20, porque ahora viene la defensa de Abraham. Abraham está escuchando todo el regaño que le están dando, y entonces, como es natural, siempre vamos a tratar de defendernos. Es muy extraño que tú corriges a alguien y esa persona baja su cabeza y dice, sí, es verdad, he fallado. Por norma general, reaccionamos intentando defendernos como sea. ¿Y qué es lo que dice Abraham? Dije para mí, dice Abraham, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Hombre, Abraham, buena excusa. Pues sí, ¿qué te parece? Esa es su excusa. Ni siquiera se está basando en hechos reales, está suponiendo, está imaginando lo que podía pasar, como le pasó la primera vez. Van a ver a Sara tan hermosa, van a decir, pero está casada con este hombre, pero si matamos al hombre, ella se queda viuda y la podemos tomar para nosotros. Pero ¿por qué te imaginas esas cosas? ¿Podría pasar? Hombre, sí que podría pasar. Mira, si vivimos el presente suponiendo lo que podría pasar, no viviremos, nos angustiaremos, dejaremos de vivir. No, si salgo de casa puede venir un coche y me puede atropellar. No, si voy a tal sitio puede ocurrir que no sé qué. No, si me quedo en casa puede caer un rayo en la casa y hundirse el techo, me puedo electrocutar o puedo... Si tenemos que vivir con el miedo de lo que pueda pasar, entonces dejarás de vivir. Hay personas que les pasa eso, son fobias, así lo llama la psicología moderna, y es algo terrible, porque la persona deja de vivir por el miedo a lo que pueda ocurrir. Y un hijo de Dios no puede vivir de esa manera, porque nuestra vida le pertenece a Dios y nuestro futuro está en sus manos. No miramos al futuro con miedo de lo que pueda ocurrir, vivimos confiados, sabiendo que lo que ocurra siempre estará según los propósitos de Dios. Así que Abraham está demostrando una gran falta de fe. ¿Dónde queda Dios en todo esto? Verán a Sara, dirán que está hermosa, como no tienen temor de Dios en este lugar, me matarán a mí para estar con ella. Abraham, estás ofendiendo a Dios. Porque sí, quizás ahí Abimelech o la mente de Abraham está pensando en Sodoma y Gomorra y piensa que todas las ciudades y todos sus habitantes son iguales. Pero la ofensa no está ahí, la ofensa es contra Dios. Dios te ha llamado, te ha dicho sal de Ur de los Caldeos, te ha dicho ya en 3 ocasiones, yo te voy a dar un hijo, te voy a dar una gran descendencia, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, yo soy tu Dios, voy a obrar en tu vida, no hay nada difícil ni imposible para mí. Dios está tratando contigo, no te deja, está a tu lado y tú ahora de pronto tienes miedo porque te puedan matar aquellos hombres. ¿Así? ¿Por encima de la voluntad de Dios? ¿Dónde queda ahí el propósito de Dios? En nuestros miedos, en nuestros temores, no te olvides que estás ofendiendo a Dios. Porque Dios te ha dado promesas, porque Él te ha dicho, te ha declarado que eres su hijo y que estás en su mano y que Él va a cumplir sus propósitos contigo. Aparte que no des por hecho nada antes de que ocurra. Aquí Abraham está ofendiendo a los otros. Cuando yo presupongo que tú vas a hacer algo que no has hecho, no solo ofendo a Dios, es que también te estoy ofendiendo a ti. No, es que yo pensaba que tú harías así con maldad. Y tú dirás, ¿y por qué pensaste eso de mí? Me estás ofendiendo. Bueno, tienen por ahí un ordenador con inteligencia artificial que según el comportamiento de la gente, según las facciones de la cara, según su actitud, según su respiración, su pulso, predice lo que va a hacer antes de que lo haga. Hay por ahí una película, creo que se llamaba Minority Report, algo así, que era futurista, una película de ciencia ficción,
que hablaba de eso. La policía utilizaba un sistema informático y observaba a la gente con cámaras por la calle y sus actitudes y eso, y predecía los delitos antes de que se cometiesen. Eso es ciencia ficción, aunque ya hay ordenadores que predicen con unos minutos de antelación la reacción de una persona. El hombre juega a ser Dios, pero ¿quién dice que las máquinas no se equivoquen? ¿Quién dice que tú pudieras tener intención de hacer eso, pero en el último momento te arrepientes y no lo haces? El único que conoce el futuro y sabe las cosas es Dios. No queda mucho para que el Señor venga a buscarnos. Lo que Abraham está haciendo es intentar justificarse. Incluso amplía la justificación en el versículo 12. Y no hemos dicho ninguna mentira. Es verdad que Sara es mi hermana por parte de padre. No es hija de mi madre, y yo la tomé por mujer. O sea, Sara es hermanastra de Abraham. No de sangre, no nacieron de la misma madre, pero sí que el padre fue el mismo. Paréntesis, aclaramos. Entonces, ¿dónde queda eso que el otro día estábamos leyendo, el Levítico, de que Dios prohíbe que tomes la mujer hija de tu padre o la mujer? Ahí estaba, Dios lo prohibió todo eso. ¿Dónde queda todo eso aquí entonces? ¿Abraham violó la ley? Bueno, no, porque la ley no estaba escrita todavía. Cuando Abraham se casó con Sara, ni siquiera Dios lo había llamado. Él era un pagano, vivía en Ur de los Caldeos. Entonces, una cosa es con lo que tú llegas en tu nueva vida en Cristo, con tu pasado, y otra cosa es lo que hagas a partir de ese momento. Entonces, en este caso, el matrimonio de Abraham era lícito. Ellos se casaron en sus costumbres, en su contexto, en su conocimiento, así que lo que después la ley diga es algo que a él no le afectó en un comienzo. Cerramos paréntesis. Pero él sigue ahí intentando justificarse. Sí, no, pero su intención fue el engaño. Su intención fue que ellos creyesen que no estaban casados. Es mi hermana, y ella dijo, sí, es mi hermano, o sea, no estamos casados. Nosotros tratamos de excusarnos delante de los hombres y delante de Dios de la forma más absurda. Que lo hagamos delante de los hombres, bueno, ya tiene su... Pero que a veces intentemos engañar a Dios, que a veces discutamos con Dios haciéndonos los locos. No, Señor, pero es que... Y tratando de explicarle a Dios, a ver, ¿tú crees que Dios te va a decir, ah, bueno, si lo hiciste por eso, vale? ¿Tú crees que vas a convencer a Dios? ¿Tú crees que Dios no conoce las intenciones de tu corazón? Mira lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 8. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Puede ocurrir. Cualquier cristiano puede fallar, puede cometer una falta. Y los hermanos que le rodean y son espirituales no lo van a juzgar, no lo van a condenar, lo van a restaurar, le van a ayudar. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. En Cristo hay una nueva ley, y esa ley se fundamenta en el amor, la restauración, el perdón, el apoyarnos unos en otros, porque el que se cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mira, justo de lo que hablábamos antes. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Mira tu vida, mira lo que haces, comprueba tus obras, dónde te encuentras, porque cada uno llevará su propia carga. Analízate, examínate, ve dónde te encuentras. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Comparte con tu maestro, confía en él. Si tienes cargas, ponlas, apóyate, somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. No os engañéis, dice en el versículo 7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo a veces puedo tratar de aparentar algo, incluso delante de Dios, pero qué iluso soy. ¿Me estoy creyendo de verdad que le puedo engañar a Dios? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahí veo a Abraham comportándose como nosotros muchas veces, intentando justificarse. No, sí, pero tampoco dijimos una mentira así del todo. Es mi hermana. Y bueno, ¿a quién quiere convencer? Versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Abraham, ¿pero qué estás diciendo? Estás reconociendo que es un pacto que hicieron para que él se salve y que a Sara le pase lo que le tenga que pasar, pero hemos hecho una cláusula ahí para que yo, ante el peligro, me salve. Lo que pase con los demás, con lo que pase con Sara, pero estás reconociendo que es un pecado que viene de la antigüedad, que se está manteniendo ahí, se está prolongando en el tiempo. Hermanos, somos llamados a crecer, a dejar el pasado. No te puedes quedar, no, es que esto lo decidimos. Bueno, Dios le habla a Abimelech, lo castiga, porque de pronto dice en los últimos versículos hemos leído que en ese tiempo en el que Sara está en el harén de Abimelech, dice que Dios había cerrado toda matriz de la casa de Abimelech. O sea, en todo ese tiempo no hubo embarazos. Dice, en toda la casa, la expresión en toda la casa se refiere a todo lo que tenía Abimelech, las personas como los animales. O sea, ni las esposas ni su ganado de pronto dejaron de haber embarazos. Las matrices de todas las hembras, en las mujeres y los animales, se habían cerrado. Y la pregunta es, dice, ¿sí por qué Dios está obrando así, castigando de esta forma a Abimelech? Si como él confiesa, no lo sabía. Bueno, no fue bien un castigo, porque fue algo temporal. Es algo en lo que Dios trata y con advertencia. Si no le devuelves a su mujer, entonces prepárate. Es como lo que Dios ha hecho muchas veces a su pueblo. Si no os arrepentís y volvéis a mí, sufriréis las consecuencias. Es lo que Dios le dijo a Nínive, si no os arrepentís. Y Nínive se arrepintió y todo cambió. Ahora todo está en las manos de Abimelech. Quedarse con un problema que tiene y que este problema se prolongue. El hecho de estar unos meses sin tener hijos no es grave. Pero si esto se prolonga, pues ahora imagínate el castigo. El hecho de que uno no sepa una cosa no exime de las consecuencias del pecado. Por ejemplo, tú te comes una seta venenosa porque creías que era buena. Cada año en temporada de otoño, cuando la gente sale al campo a buscar setas, cada año hay gente que se intoxica y algunos hasta fallecen. Hay setas que se parecen mucho a unas a otras. Yo soy aficionado a coger setas, hongos, por si alguno no entiende la palabra seta en otros países y así a veces no se entiende. Hongos, setas que salen en los bosques. Yo soy aficionado y puedo coger pues entre 25 hasta 30 especies distintas de setas. Pero a veces me encuentro con algunos ejemplares y no los cojo, aún sabiendo que pueden ser comestibles. ¿Sabes por qué? Porque hay una especie que es tóxica y es prácticamente idéntica y hasta un experto a veces le cuesta de reconocer la diferencia. Y a veces estás seguro, la coges, la miras y dices, estoy seguro al 90% que esta es comestible. Pero por el 10% de falta de seguridad, ¿sabes qué? La desecho. Si dudas, deséchala. Hay hongos, hay setas muy venenosos. La manita faloides, oronja verde, es tan venenosa que una sola seta, un solo hongo, puede matar a una persona. Son muy venenosas. Entonces, el hecho de que tú dices, me como esta seta porque yo creo que es buena, el hecho de que tu convicción
esté volcada en que esta es buena, pero si te la comes, ¿qué te pasa? Te envenenas. O sea, la ignorancia no evita las consecuencias de un pecado. El hecho de que yo ignore que esto es pecado y lo hago, no exime de que pague por las consecuencias, porque el pecado siempre trae consecuencias, es como un veneno que entra en nuestra vida. Y ahora ocurre algo increíble, versículo 14. Entonces Abimelec tomó ovejas, vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Espero que esto no le dé alas a Abraham y decir, mira qué bien me ha ido, la próxima vez volvemos a engañar. Es curioso lo que aquí ocurre. Abraham al final no sufre ningún castigo, no le pasa nada, al contrario, sale bendecido. Abimelec le dio vacas, siervos, siervas y hasta, dice ahí más adelante, 1000 monedas de plata. Vaya, increíble. Abraham ha cometido un pecado y sale bendecido. Las paradojas de la vida cristiana. Algo bueno sale de todo esto y no es las ganancias de Abraham. Yo creo que lo bueno de todo esto es que ahora hay un rey que se llama Abimelec, que sabe que existe un Dios todopoderoso, que es misericordioso, que trata con sus siervos, que ama a las personas, y ahora ese conocimiento lo tiene Abimelec. Lo que hizo con él no lo sabemos. No volvemos a saber de la historia de este hombre. Pero este hombre ha respondido positivamente, favorablemente a lo que Dios le ha dicho. Así que este hombre ha tenido un conocimiento de Dios. Dejo ahí entre paréntesis esto de que a pesar de que Abraham es el que peca, ahora es bendecido. A veces pasa eso, fallamos, nos equivocamos, pero la bendición de Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque mira, nuestra vida no depende de, ay, he cometido un pecado, Dios me castiga. Soy muy bueno y Dios me bendice. No depende de eso. ¿De qué depende? De su misericordia. No te olvides. No es por obras para que nadie se gloríe. Los méritos no son nuestros. Oh, es que Abraham, nosotros lo pondríamos en un pedestal. Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, y ahí que está él con el cuchillo ya para clavárselo. Es que Abraham. No, ¿y por qué no miras al Abraham que dice, no, es mi hermana para que no me pase nada a mí? Somos hombres. Lo que tenemos es por pura misericordia de Dios. Misericordia quiere decir que recibimos lo que no nos merecíamos. Y todo nos viene por gracia, es un regalo inmerecido. Entonces no te olvides, no es que Dios está recompensando el pecado de Abraham, no. Es que Dios tiene un siervo que se llama Abraham, que no es perfecto, que comete errores, y Dios bendice a Abraham no por sus obras, lo bendice por su fe, porque ha creído en Dios y eso le ha sido contado por justicia. Y no te equivoques, el pecado trae consecuencias. No es que, entonces no pasa nada, si yo peco seguiré siendo bendecido. No, Dios seguirá trayendo bendición a tu vida, pero el pecado traerá sus consecuencias. Vuestro pecado os alcanzará. Y el pecado que tú cometes, no te olvides lo que hemos leído en Gálatas, lo que el hombre siembra es lo que recoge. No te engañes, si siembras un pecado, ¿qué crees que te va a producir ese pecado? Cosas malas. Ese es un principio bíblico para todos. Y dijo Abimelec, he ahí mi tierra delante de ti, habita donde bien te parezca. Abraham va a estar ahí con sus ganados en las tierras de Abimelec. Y a Sara le dijo, he aquí te he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. Eres su esposa, Sara. Tienes que ser un velo para los ojos de todos los hombres. A Sara es como también regañándole esto. No digas, es mi hermano, es tu esposo. Y él tiene que guardarte, el estar casada con él te tiene que proteger. Eso es lo que le está diciendo. Entonces Abraham oró a Dios y sanó Dios a Abimelec y a su mujer
y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Y ahí está, que aunque no lo merezcamos, Dios no nos respalda por que nos lo merezcamos, nos respalda por amor a sí mismo. Si tú eres siervo de Dios, Él respaldará eso. Y Dios le dijo a Abimelec: Abraham es profeta, orará por ti y vivirás. Ahora Abraham ora por Abimelec y Dios restaura todo lo que se había quedado ahí congelado. Eso de que nadie podía tener hijos en la casa de Abimelec se restaura. Todo esto sucede durante un tiempo, no sabemos cuánto, unos meses. Y en todo este tiempo, pues, algo había cambiado, había pecado, aunque fuese por ignorancia. Una vez que se restauran las cosas, Dios lo pone todo otra vez en su sitio. Y lo tenemos que dejar ahí porque hemos llegado al final de nuestro tiempo, hemos llegado al final del capítulo 20, hemos cumplido con nuestro tiempo, así que tenemos que terminar por hoy. Y si Dios quiere, mañana seguimos. Mañana es jueves, así que si Dios nos lo permite, estamos en sus manos. Si Dios quiere, a las 8 de la tarde nos volveremos a reunir alrededor de la Biblia, la palabra de Dios, y volveremos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Un abrazo muy fuerte, mis queridos hermanos. Que Dios esté con vosotros, que Él os cuide, que Él os dé sabiduría, que todo esto que escuchamos cada día, que la palabra de Dios nos dice, penetre bien dentro de ti y te vaya transformando en ese ideal que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu familia, para todo lo que somos. Os amo con el amor del Señor. Si Dios quiere, mañana nos vemos.